La semana pasada vieron con Alex el capítulo 14 y el capítulo 14 habla acerca de los débiles en la fe. Si tú te acuerdas, pues los débiles en la fe no son propiamente los que saben que son débiles, sino los que se creen que son fuertes, ¿no? Los que tienen un alto estándar de sí mismos. Vemos que Pablo nos habla que ellos son verdaderamente los débiles en la fe, ¿no? Los que se creen más espiritualones y les gusta contender de opiniones. La semana pasada se habló mucho de eso. Cómo estos débiles en la fe van a buscar contender en opiniones y nosotros por amor debemos aceptarlos, recibirlos, no dar pie a discusiones. Y si hay algo que les haga tropiezo, evitar hacer aquello que les pueda ocasionar un tropiezo a aquellos débiles en la fe. Ahora, esta semana vamos a ver otra de las evidencias que debe haber en la vida de alguien que ha comprendido el Evangelio. Y esto es bien importante. Esto es el corazón de Jesús. Y este es el amor por el perdido. Una vez, un famoso escritor llamado Mark Twain, a lo mejor estás familiarizado con su nombre, dijo una frase que dejó a muchos pensando. Él dijo y afirmó que existen hombres buenos en el peor sentido de la palabra. Y así como que, a ver, espérate, ¿no? Hombres buenos en el peor sentido de la palabra. Y me hace pensar en el cristianismo hoy en día, tristemente. Me hace pensar en el cristianismo hoy en día. Cobra mucho sentido. Hay muchos cristianos que se enfocan en ser buenos en el peor sentido de la palabra. El cristiano hoy en día tiene muchísima facilidad para juzgar a aquellas personas que ellos consideran que tienen un menor estándar de santidad. A pesar de que la Biblia afirma que todos somos malos, que todos somos pecadores, pero hay creyentes que les gusta sentirse por encima de otros y ven al pecador con desprecio, olvidándose que él mismo es un pecador también. Se preocupan por la santidad y la pureza, pero no saben ver con gracia aquel que cae, aquel que se equivoca. Y el apóstol Pablo trata esto en el capítulo 15. Estos buenas personas en el peor sentido de la palabra. Vamos a estudiar cómo el creyente debería ser una luz para aquel que cae, para aquel que está perdido, para aquel que no tiene un rumbo. Y el título del estudio de hoy es Amando al perdido. Mientras Pablo exhorta a la iglesia de Roma que los judíos deben de ser una luz para los gentiles, nosotros también vamos a ser confrontados en el llamado que tenemos de ser luz en medio de este mundo, luz para aquellos que caminan sin Dios. Así que vamos a dividir el estudio en 3 partes esta mañana. La primera parte es agradando al perdido, versículos 1 al 6. La segunda parte es recibiendo al perdido, versículos 7 al 13. Y la tercera, compartiendo al perdido, versículo 14 al 21. Así que si ya estás ahí en Romanos capítulo 15, acompáñame en el versículo 1. Y este es el punto número 1 de la enseñanza, que es agradando al perdido. Fíjate cómo empieza Pablo este capítulo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y yo subrayé esa frase, no agradarnos a nosotros mismos. Pablo continúa aquí la misma idea con la que se quedó en el capítulo anterior, capítulo 14, que hablaba acerca de cómo lidiar con los débiles en la fe, resaltando que no vale la pena entrar en discusión de opiniones, que no vale la pena hacer cosas que causen tropiezos a ellos, etc., sino que más bien tenemos que amarnos y quitar toda disensión. Pero aprovecha este tema de recibir al débil en la fe y le saca como una tangente o una ramificación de este mismo tema para hablar acerca de aquellos que no son creyentes, acerca de aquellos que no tienen o no conocen a Dios en su vida. Entonces vemos cómo nos exhorta, dice, los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos.
Una parte súper importante que tenemos que comprender acerca del Evangelio, y es que no hay de otra en esto, ¿okay? El Evangelio así es. Uno ya no vive para sí mismo. Uno ya no puede vivir para su propio deleite. Una persona que se rinde a Dios ya no puede hacer sus propios planes sin tomar en cuenta los planes de Dios. Eso ya no puede existir. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Y entonces aquí Pablo nos recalca esto: ya no vivas para agradarte a ti mismo. O sea, ya no vivas en ese egoísmo en el que tú eres la primera persona en tu vida, en el que tú eres el más importante en tu vida. Ahora tengo que vivir para agradar a Cristo. Y la realidad detrás de esto es que a Cristo le agrada que tú agrades a tu prójimo. Entonces, mi manera de agradar a Dios es agradando a mi prójimo también. Fíjate qué dice Filipenses 2, 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Sabes? De todas las cosas que Dios tiene que tratar en nuestras vidas, ¿sabes cuál es la número 1? El orgullo. Dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no hagas nada de peleonero por contienda, ni de orgulloso o por vanagloria. Esa es la nueva traducción, Dani, ¿no? Nada hagas de peleonero o por orgulloso. Una de las principales barreras que te van a impedir tener un amor por el perdido es precisamente esto: ser peleonero y ser orgulloso, ser peleonera, ser orgullosa. Dios desea que ames al perdido y que le extiendas la misma gracia que Él te extendió a ti. Pero muchos cristianos no han querido dejar esa contienda y vanagloria que nos dice aquí. Son peleoneros y orgullosos. En lugar de traerle la esperanza al pecador, le traen condenación al pecador. Dios nos ha llamado a amar a todos. El creyente no sabe hoy en día cómo tratar personas, por ejemplo, de otras religiones. Llegan a tu casa las señoras de la falda larga a tocarte la puerta y te escondes. Llegan los que vienen con su camisita y su corbata y hasta le bajas el volumen a la tele para que no piensen que hay alguien en la casa. Ya se fueron. Y le vuelves a subir a la música. Fíjate que dice el versículo 2: cada uno de nosotros, dice ahí, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Invítales un vaso de agua, deja de esconderte. Invítales un vaso de agua. ¿Sabes cuánto tiempo llevan caminando los pobres? Y yo no sé cómo no cambian el protocolo, aunque sea que les dejen aflojarse la corbatita. Pero así van, y esa es su convicción, porque en eso ellos piensan que agradan a Dios, y sabes algo, lo hacen con un corazón sincero. ¿Qué más que tú que conoces a Dios los recibas y les digas: a ver, siéntate tantito, tómate un vasito de agua y ahorita continúas? Muestra el amor de Cristo. Es verdad que muchos traen un evangelio errado, pero Dios nos está llamado a amar al perdido, y ellos están perdidos. Nos ocupamos mucho por el protocolo cristiano. No, ya no fumo, ya no tomo, ya no robo, ahora me visto decentemente, que son cosas muy buenas, por supuesto, pero no sabemos darle un vaso de agua a alguien que tiene sed. Somos muy orgullosos y peleoneros. Y toda esta santidad que buscamos a veces termina en un orgullo en nosotros, en lugar de crear una humildad de agradar a Dios. Y Dios nos está llamando a dar misericordia al perdido. Ahora, es también importante recalcar que el verso 2 nos enseña la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Porque dice que hay que agradar a nuestro prójimo, pero dice ahí en lo que es bueno, ¿verdad? Para edificación. No vamos a consecuentar ni a decir que su estilo de vida pecaminoso está bien.
No hablamos de agradar en un sentido de estar de acuerdo con ellos, sino agradar en un sentido de que a pesar de que esa persona está en pecado y perdida, esté errado, eso no me va a impedir a mí amar a esa persona y demostrarles el amor de Dios. Es el clásico ejemplo del homosexualismo. Los cristianos de hoy no saben cómo tratar a los homosexuales. Muchos creyentes los evitan, los tratan mal, los ven feo, algunos hasta los insultan. Cosas que no están bien delante de Dios. Obviamente nunca les voy a decir, está bien tu manera de vivir. No le voy a decir, sí, tú vive tu vida como tú quieras, porque eso no es lo que dice la palabra. No voy a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, eso no me impide a mí amarlos. Eso no me impide a mí darles un buen testimonio de que Cristo los ama y quiere rescatarlos. Puedo estar en desacuerdo con su manera de vivir, pero Dios me llama que les dé un buen testimonio de amor. Quizás sea eso lo que alguien necesita para venir a Cristo, sentirse amado. Y por supuesto que hay que hablar la verdad, pero por amor necesitamos dar ese testimonio. Habrá quienes torcerán esto, ¿no? Y dicen, bueno, dice aquí que hay que agradar a mi prójimo. Bueno, pues a mis amigos les agrada que yo vaya y me emborrache con ellos, pues gloria a Dios, ¿no? Vámonos a la fiesta, vamos a hacer luz, ¿no? Allí en medio de la oscuridad. Claro que no. Dice aquí, en lo que es bueno, ¿no? En lo que es para edificación. Y me encanta la Biblia porque nos da este mandamiento de agradar a nuestro prójimo y no a nosotros mismos, pero nos da el mejor ejemplo. No nos da nada más un mandamiento, obedécelo porque sí, porque yo lo digo. Fíjate, el versículo 3 me encanta. Dice, ¿por qué ni aún quién? Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Ok? Nos dice algo súper importante aquí. Cristo mismo no vivió para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre, y nos salvó por eso. O sea, Cristo, el Rey de Reyes, el que por su poder fueron creadas todas las cosas, nos dice el libro de Colosenses, vino a la tierra y no vino a hacer su voluntad. No vino a hacer lo que él quería. No vino para agradarse a sí mismo. Dice Juan 6:38, dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces, ¿qué clase de seguidores de Cristo entonces seríamos si viviéramos haciendo nada más nuestra voluntad, viendo nada más por nosotros mismos, cuando nuestro maestro y nuestro mayor ejemplo a seguir dijo, yo no vine a hacer mi voluntad? ¿Qué clase de seguidores seríamos? Que estemos buscando lo propio, teniendo un alto concepto de nosotros mismos. Esto solamente pone una barrera entre nosotros y el perdido. Y créeme, tú no quieres ser una barrera para el perdido, porque Dios quiere llegar al perdido. Tenemos que hacer mucho énfasis en esto como iglesia. De hecho, esta es la visión de nuestra iglesia. ¿Alguna vez has escuchado nuestra visión de la iglesia? A lo mejor la has leído en la página de internet o en las redes sociales. Tenemos ahí nuestra visión. Y son 3 cosas, de hecho lo puse ahí. Nuestra primera misión es ganar al perdido. Son 3 cosas para los que existimos: ganar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. O sea, nuestra visión es ir y alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo, que están perdidos. Y una vez que estas personas vienen a conocer al Señor, nuestro propósito es discipular a esas personas, equipar a todos los creyentes. Por eso tenemos muchos discipulados también dentro de la iglesia y tratamos siempre de tener por lo menos 2 discipulados abiertos. Ahorita tenemos Navegantes 2, tenemos Escuela de Ministerio. Porque queremos equiparte. ¿Para qué? Para que tú puedas ir y compartir con otros, enviar al discípulo. Una vez que tú estás discipulado, estás listo para ir y ganar por ti mismo al perdido también. Y es para esto que existimos. Quizás no lo sabías, en el anterior local lo teníamos pintado en un mural.
Nos duró como 1 mes y medio, 2 meses antes de que nos cambiáramos, ni modo. Tenemos que pintarlo aquí también. Pero ¿sabes algo? Jesús sufrió mucho para salvarnos. Lo menos que podemos hacer nosotros es mostrar misericordia también para salvar a otros. Pero si solamente juzgamos y nos sentimos mejores que aquel que cae, que aquel que peca, que aquel que erra, solamente estamos poniendo una barrera. Versículo 4 continúa diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y yo tengo subrayado esa parte, para nuestra enseñanza se escribimos, ahí te digo por qué, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que Jesús pasó en la cruz, dice aquí que fue para nuestra enseñanza. Por eso te digo que lo tengo subrayado. O sea, Jesús no solamente murió en la cruz para salvarnos, sino nos estaba dando una lección. Nos estaba diciendo: mira, hijo, así se hace. Mira, hijo, así es como uno salva o agrada a otras personas. Yo no vine para agradarme a mí, estoy aquí colgado. Jesús en la cruz nos estaba dando una lección. Yo no estoy haciendo mi voluntad. Créeme que mi voluntad no sería tener 3 clavos atravesados a través de mi cuerpo. O sea, Jesús no solamente nos estaba salvando, nos estaba enseñando una lección. No vivas para ti mismo. Vale la pena vivir también para Dios, si esto trae a otros para salvación. Versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que Dios nos dé el mismo corazón que Cristo tuvo por los perdidos. Muy importante es pedirle esto a Dios. Dios, dame el mismo corazón que tú tuviste por los perdidos. Fíjate, versículo 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame preguntar, ¿quién de aquí quiere glorificar a Dios? ¿Sí? Ay, como 3 o 4. Dale un codazo al que está a tu lado, despiértalo para que no se duerma. ¿Quién de aquí quiere glorificar a Dios? Porque si tú quieres glorificar a Dios, nos dice aquí, necesitamos tener el mismo corazón que tuvo Cristo Jesús. Necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Tú sabías que el corazón de Jesús se dolía de ver el mundo en perdición? Cuando vio de lejos a su ciudad y lloró sobre su ciudad, dijo: Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice: yo te tenía como la gallina protegía a sus polluelos. O sea, Jesús le dolía el corazón ver a su pueblo perdido. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón cuando tú ves a alguien que está en perdición? ¿Te duele tu corazón así como Jesús? ¿O lo juzgas en tu mente? Tiene que dolernos ver al perdido. Tenemos que quitarnos el juicio y ser movidos por Dios para amarlos y llevarles el evangelio. Porque dice aquí, esto glorifica a Dios. Así que vemos que Pablo exhorta ya no vivir para nosotros, ya no agradarnos a nosotros mismos, quitarnos ser peleoneros, soberbia, orgullo, y ver al perdido con los ojos de Dios, con los ojos de misericordia para alcanzarlos y salvarlos. Ahora, el segundo punto del estudio al que vamos a entrar ahorita es recibir al perdido, recibiendo al perdido. Fíjate cómo continúa el verso 7. Dice: por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí tenemos el segundo ejemplo que tomamos de Cristo también. Dice aquí: recíbelos como Cristo te recibió a ti. Fíjate que dice Oseas 11:4, y te lo puse ahí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné
para alimentarlo. Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo te recibió a ti Cristo? Cuando tú llegaste para conocerlo, ¿cómo te recibió? No sé tú, pero a mí me recibió de esta manera, atrayéndome con cuerdas de amor. No con juicio sobre mí, no con condenación sobre mí, atrayéndome con su amor. Cristo, quien tiene todo derecho de juzgarnos y condenarnos, decidió amarnos y aceptarnos. Eso es una locura. Pero ¿sabes qué es una locura verdaderamente? Que Cristo nos haya recibido a nosotros así y nosotros no estemos dispuestos a recibir a las demás personas también así. Eso es una locura, en el mal sentido de la palabra. Me recuerda la historia de la mujer adúltera, la mujer que fue cachada en el acto mismo del adulterio, y toda la bola de religiosos la trajeron y la echaron a los pies de Jesús. La cachamos adulterando. ¿Qué dice la ley, no? Buscando que Jesús diera la condena de muerte para ella. La ley decía que tenía que morir apedreada. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y nadie la pudo tirar porque todos tenían pecado. Menos uno, ¿verdad? Todos los que estaban ahí reunidos tenían pecado, menos uno. ¿Y ese uno quién era? Jesús. ¿Tiró la piedra? ¿Por qué no la tiró si él está libre de pecado? ¿Por qué no la tiró si él de verdad tiene la capacidad de juzgar? ¿Por qué no la tiró si él está en su derecho de condenar al pecador porque él es santo, porque él sí es perfecto? Qué increíble es cuando el único que tiene el poder de condenarte decide perdonarte. Qué increíble es eso. Cuando el único que tiene el derecho de juzgarte decide recibirte y amarte. Y Pablo nos dice aquí, recíbanse los unos a los otros como Cristo también los recibió a ustedes. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para condenar? Estamos llamados para amar, recibir al perdido. Deja tu separador ahí en Romanos y acompáñame al libro de Marcos, capítulo 2. Versículos 13 al 17. Marcos 2, 13 al 17. Empieza el versículo 13, Marcos 2, 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y quiero hacer una pauta aquí. ¿Quién era Leví? Dice aquí que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, era una persona que se dedicaba a recaudar los impuestos del pueblo, ¿no? Ahora, esto se le denominaba un publicano. Era una persona judía que recaudaba impuestos para Roma. Y para los judíos, los que tenían este oficio eran unos traidores. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para el gobierno que nos tiene subyugados y aparte de todo nos estás quitando estos impuestos para dárselo a este gobierno. Entonces los judíos odiaban a los publicanos de una manera increíble porque para ellos eran traidores. Entonces Jesús ve a este publicano y le dice, ven, sígueme. Y fíjate, versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Te das cuenta qué increíble? ¿Cuál es el resultado cuando tú aceptas, cuando tú recibes
cuando tú amas a un pecador. Jesús llamó a uno, pero aquí la mesa está llena. O sea, ¿te das cuenta? Jesús llamó a uno, pero había muchísimos que a través de ese uno dijeron, wow, Jesús nos está recibiendo. Y sabes, eso era algo que los publicanos no conocían. Todos los juzgaban, todos los odiaban. Bastó que Jesús mostrara su misericordia con uno de estos para que muchos se acercaran también a Él. Y entonces está Jesús aquí comiendo con ellos, con toda la bola de publicanos, o sea, todos los rechazados, todos los juzgados, todos los más odiados del pueblo estaban sentados a la mesa con Jesús y Jesús estaba con ellos comiendo. Y dice el versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, ¿qué está haciendo este rabino judío con la chusma, no? ¿Por qué se está juntando con ellos? Qué triste que a veces esa es la expresión de muchos cristianos hacia aquellos que no conocen a Dios. Pero fíjate que dice versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me encanta mi Señor Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el perdido entonces? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquel que cae, hacia aquel que erra, hacia aquel que vive en pecado? Dice Pablo, recíbale como Cristo te recibe a ti. Gracias a Dios que Él es más fiel que nosotros, porque si Cristo adoptara la misma manera de ver al pecador que ha adoptado la iglesia hoy en día, nadie sería salvo. Gracias a Dios que Cristo es más fiel que nosotros, pero necesitamos imitarlo. Regresando a Romanos, vamos a leer versículos 8 al 12. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La palabra gentil es la palabra más repetida en este capítulo. Probablemente en esta porción ya te diste cuenta, gentil por todos lados. ¿Quiénes son los gentiles? Se le denominaba gentiles a toda aquella persona que no era de la raíz judía, ¿okay? Todos los que no eran de Israel, no eran israelitas, no eran judíos. Esos eran los gentiles. O sea, nosotros, ¿no? Nosotros hoy en día que estamos aquí, no somos judíos, somos gentiles, y es hermoso porque aquí da una promesa desde Isaías, desde los profetas, de que los gentiles, o sea, nosotros, íbamos a ser llamados el pueblo de Dios también. Para los judíos, ¿sabes cuál era la idea que tenía un judío de un gentil? Los judíos decían que los gentiles y los samaritanos solamente servían como leña para mantener viva la llama del infierno. O sea, tú y yo, delante de un judío, eso éramos. Solamente sirven para mantener viva la llama del infierno. Esa es la manera en la que los judíos juzgaban a los gentiles y no se daban cuenta de que Dios quería salvarnos. Dios quería salvarnos también a nosotros. Y es triste porque hoy en día nosotros somos salvos. Digo, eso no es triste, eso es motivo de gozo, pero lo que es triste es que ahora que nosotros, que no teníamos derecho de ser salvos, ahora somos salvos, ahora nosotros somos los que juzgamos a los perdidos. Ahora nosotros somos los que condenamos a los que pecan. La voluntad de Dios es salvar al perdido, ¿sabías? Según de Timoteo
2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar al perdido. A veces nosotros nos ponemos como una barrera para eso, ¿sabes? Cuando juzgamos, cuando condenamos. Y si nosotros en verdad comprendemos el Evangelio, tenemos que comprender esto. Jesús quiere salvar a aquel que tú estás juzgando. Jesús quiere salvar a aquel que tú estás condenando. Y tenemos que empezar a sentir ese mismo llamado que Jesús tuvo de amar al perdido. Jesús dijo que Él es el buen pastor, que Él es el pastor que deja a las 99 del rebaño y va por aquel que se perdió. Y ese aquel que se perdió en algún momento eras tú, en algún momento era yo. Y Jesús fue a buscarnos. Necesitamos amar al perdido. Versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo llama Pablo a Dios. Nuestro Dios es el Dios ¿de qué? De esperanza. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser hijos de esperanza. Y ese debe ser nuestro propósito, llevar esperanza a aquel que está perdido, aquel que no le conoce. Por eso dice Pablo, Dios de esperanza les dé paz y gozo. O sea, el Dios de esperanza te dé las ganas de ir y rescatar a los demás. Y tenemos que orar por esto, iglesia. Que Dios nos dé su mismo corazón para rescatar a aquel que está en perdición. Entonces vemos que estamos llamados a recibir al perdido así como Cristo nos recibió a nosotros cuando estábamos perdidos. Ahora, pasando al último punto de la enseñanza, vamos a ver que también estamos llamados a testificar a aquellos que están perdidos. Y ese es el punto número 3 del estudio, compartiendo al perdido. Versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, Pablo les dice aquí, yo sé que ustedes saben mucho. Le está hablando a la iglesia de Roma, ¿no? Yo sé que ustedes están llenos de bondad, o sea, que son buenos, ¿no? Yo sé que ustedes están llenos de todo conocimiento, ¿ok? Pero esta palabra conocimiento aquí es una palabra que se refiere a un conocimiento intelectual. Esta palabra conocimiento. Hay dos frases o dos diferentes términos en la Biblia para referirse al conocimiento. Aquí nos habla de un conocimiento intelectual, pero también existe la palabra en el griego epigmeo, que es otro tipo de conocimiento, un conocimiento por experiencia, un conocimiento participativo. Te pongo el ejemplo más sencillo. Yo conozco a José José. ¿Tú conoces a José José? Sí. Canta bonito. Se echó a perder la voz porque tomaba mucho, lo conocemos, ¿verdad? Ok, va uno. Ese es conocimiento intelectual. Yo conozco a mi esposa. ¿Cuál es la diferencia? La participación y la experiencia. Yo vivo con ella, ¿sí? Y estas son las dos frases diferentes que la Biblia nos habla de conocimiento. Cuando Pablo les dice a los romanos, yo sé que ustedes están llenos de conocimiento de Dios, no le está diciendo propiamente que ellos han experimentado a Dios, sino que su cabecita está llena de teoría acerca de Dios. Dice de tal manera que puedes amonestarse los unos a los otros, ¿sí? O sea, pueden debatir entre ustedes y puedes exhortar a alguien porque tienes mucho conocimiento. Y yo estoy seguro que como creyentes, cada uno de los que estamos aquí sabemos mucho de la palabra. Estamos llenos de conocimiento. Venimos a la iglesia cada domingo, los miércoles, estudiamos la Biblia en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento y qué bueno. Pero Pablo pide que hay algo que tenemos que hacer con este conocimiento. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, dice ahí, por la gracia que de Dios me es dada. Entonces Dios quiere que ese conocimiento se convierta en gracia, ¿ok? ¿Cómo le hago para que mi conocimiento se convierta en gracia? Versículo 16, para ser, ¿qué?
La palabra ministro significa servidor. Para ser servidor de Jesucristo a los gentiles, ministrando, o sea, sirviendo el Evangelio de Dios. Entonces lo que Pablo dice es que la manera en la que él ministra, él sirve el Evangelio de Dios, es sirviendo a aquel que está perdido. Aquí dice los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios. ¿Y qué testimonio tan poderoso es el testimonio del creyente que decide servir al perdido? Hay una frase por ahí que es medio polémica, pero a mí me parece muy interesante. Dice esta frase: predique el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Y es una frase muy interesante. A algunos les para los pelos de punta porque es: ¿cómo vas a predicar el Evangelio sin hablar? No sé qué. Ok, sí tenemos que hablar. Pero el punto de esta frase es: tu testimonio, la manera en la que tratas a los demás, la manera en la que amas a los demás y sirves a los demás, dice mucho más que lo que salga de tu boca. Predique el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. ¿Sabes qué poderoso es cuando una persona predica con su testimonio? Y por supuesto que es necesario usar las palabras, pero muchas veces la gente predica con palabras y nadie le cree porque se encargó de predicar un muy mal testimonio. ¿Qué testimonio das en tu trabajo? ¿Qué testimonio das en tu casa? ¿Qué testimonio das en tu escuela? Si tú le predicaras el Evangelio, ¿te creerían? ¿O te dirían: sí, no manches, si tú eres re... ¿Qué pasaría? Pablo nos dice que ministremos, o sea, que sirvamos a aquellos que no le conocen. Entonces fíjate, el resultado, la segunda parte del verso 16 dice: para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea que un buen testimonio puede llevar a alguien a ser salvo. Lo mismo que un mal testimonio puede ser también un tropiezo para que alguien conozca a Dios. Versos 17 al 21. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esto lo vimos en el libro de Hechos, como literalmente por todo Asia fue escuchado el Evangelio por la predicación de Pablo. Versículo 20: y de esta manera me esforcé, y aquí yo subrayé la palabra me esforcé, ahorita te digo por qué. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiera sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Y quiero hacer énfasis en el versículo 20, esa frase que dice Pablo: me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Sabías que predicar el Evangelio requiere esfuerzo? No es fácil quitarnos la desidia de hablarle a alguien de Dios, ¿verdad? Sin embargo, te apuesto, te firmo a que Dios ha puesto a alguien en tu corazón que quiere que le compartas. Te lo apuesto, o sea, te lo doy por escrito. Cristo ya te ha dado a alguien que necesita escuchar el Evangelio y tú ya sabes que Él quiere usarte a ti para compartírselo. Dice Pablo: de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio. Y Dios te está pidiendo esta mañana: esfuérzate en compartir con esa persona. Esfuérzate en predicar el Evangelio. ¿Te estás esforzando? ¿O sigues dudando acercarte a hablar? No, ay, me da pena, ¿qué va a pensar de mí? Pero el versículo 21 da una promesa bien hermosa. Dice: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él verán. O sea, Dios quiere utilizarte a ti para que alguien que no lo conoce sean abiertos sus ojos. Y dice también: y los que nunca han oído de Él
entenderán. Dios quiere utilizarte a ti como un instrumento para que alguien entienda, comprenda el Evangelio por primera vez. Y Dios nos está llamando a testificar, a compartir de Él. Pero ¿sabes qué es lo que toma para que tú te decidas a ir y hablarle a esa persona? Que ames al perdido. Que ames al perdido. Si tú amas al perdido, te va a doler verlo en perdición. Y si te duele, vas a hacer algo al respecto. Tenemos que orar, iglesia. Que Dios nos dé el mismo corazón que tenía Cristo por el perdido. Definitivamente comprender el Evangelio nos va a llevar a amar al perdido, no hay de otra. Tiene que hacer esa obra en nuestro corazón el Señor. Si no te duele ver a alguien perdido sin Dios, entonces hay algo que anda medio raro en tu caminar con Dios. La palabra nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Si el Dios de amor vive en mi corazón, es tiempo de amar a aquel que vive sin Cristo. Amén.